Vamos a presentar a continuación a don Tomás Orbea Celaya, expositor central de la 8ª Conferencia Internacional Uruguay País de Calidad que organiza el Instituto Nacional de Calidad, con una disertación denominada La calidad en la era de la globalización, las cadenas de valor y el fenómeno clúster o clúster. En una lectura resumida del currículo vitae de Tomás Orbea, les cuento que ha desarrollado su carrera profesional en actividades de mejora de la gestión, competitividad y sostenibilidad en empresas e instituciones de España, Estados Unidos y América Latina. Actualmente es coordinador general de Código Green, Transformación Productiva Sostenible, experto en ISO y colabora con el desarrollo de ciudades sostenibles e inteligentes. Director general de SPRI, Transformar para Competir, agencias de desarrollo del Gobierno vasco, 19 sociedades con una facturación cercana a los 300 millones de euros que agrupa infraestructuras, capital riesgo, emprendimiento e internacionalización. Impulsa la plataforma Urbe 2050 de ciudades emergentes y sostenibles, la iniciativa País Vasco Expertise e Invest en el País Vasco, la compra pública innovadora y el proyecto S3 Smart, especialización estratégica de la Unión Europea. Durante su gestión se duplicó la actividad, se redujo el gasto corriente en más de 30% y se obtiene la calificación A+ de sostenibilidad según el GRI, el Global Reporting Initiative. Don Tomás Orbea es también director general de Fundivec, Fundación Iberoamericana de Excelencia en la Gestión, 22 países, impulsa el Premio Iberoamericano en las cumbres de jefes de Estado iberoamericanas y la Red Iberoamericana de Organismos de Promoción de la Excelencia y colabora en el desarrollo de la Carta Iberoamericana para la Gestión Sostenible, de la Guía de Aplicación del Modelo Iberoamericano de Excelencia de la Gestión para las Administraciones Públicas y es fundador del Boletín Iberoamericano de la Excelencia y del programa Iberqualitas. Es además adjunto a la Dirección General de AENOR, o sea, la Asociación Española de Normalización y Certificación de España. Organiza los servicios de certificación de sistemas y colabora en su internacionalización. Es director, formador y auditor, lidera varios grupos nacionales de expertos de normalización, cuadros de mando, formación virtual. Hay mucho más, pero por aquí la presentación de este invitado que ayer se ganó el reconocimiento de los que participaron en 2 de sus conferencias. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. No sé si se me oye. Buenos días. Ahora sí. Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a INACAL esta invitación, porque es un placer estar aquí en Uruguay. Esta es mi segunda vez este año y siempre que vengo pues realmente es muy grato porque el equipo de INACAL pues me trabaja con calidad y me trata con calidez, porque estar aquí pues siempre es muy grato por sus personas y en particular me gustaría agradecerle a Gonzalo Blasina que ha cursado esta invitación. Me gustaría también felicitar a los anteriores ponentes por sus éxitos que han tenido. Y porque realmente yo, que soy un observador privilegiado, porque tuve la oportunidad de estar en una conferencia de estas de INACAL, pues hace ya, pues quizá, no sé, 6, 7 años, pues veo que hay una evolución en positivo, interesante y que las experiencias que se pueden ver son cada vez mejor. Bien, decirles también que todo lo que ha dicho de mi currículum, algo son... ¿Se oye bien? Sí. Sí, gracias. Algunas son actuales y otras son parte de mi pasado. Bien, decirles, yo les voy a hablar, voy a hacer un pequeño escenario de cuál es la situación de la calidad pues en este entorno global y competitivo, como ha dicho el ministro en la apertura, y también les voy a hablar de un caso práctico de los clústeres. Entonces vamos a hacer algunas reflexiones. La primera es que, bueno, pues este evento se trata de la calidad, todos hablamos de la calidad, a todos nos gusta la calidad, pero no siempre encontramos la calidad, ¿no? Cuando el ómnibus llega tarde, pues seguro que el chofer de ese autobús no se ha despertado ese día y ha dicho, hoy voy a hacer que mi autobús llegue tarde. O cuando nos atienden mal,
en un servicio público o no público, o compramos un producto y funciona mal, seguro que el operario que lo ha fabricado no está pensando, lo voy a hacer mal para que ese ama de casa, cuando ponga la lavadora, no le funcione. Seguro que no. Entonces, lo que sí nos damos cuenta es que la calidad es algo más que un deseo. Es difícil de definir, pero es algo más que un deseo, ¿eh? Hay que sustituir esa buena voluntad que se supone a todos por el método. Y aquí entran las metodologías que INACAL y otros actores de la calidad están funcionando. Yo no sé si se oye bien. ¿Se oye bien? Sí, vale, gracias. Lo que sí es importante es saber dónde estamos. Entonces vamos a hacer un pequeño escenario para situar la calidad dentro de ello. Y es el tema de la globalización. La globalización, que todos hablamos tanto de la globalización, etcétera, que no es algo nuevo. Cuando aquel monje se fue a China y en su cayado, en el báculo, en el palo que llevaba, consiguió meter un gusano de seda para sacar la seda y traerla a Europa, aquello que tenían en secreto los chinos porque tenían el negocio de la seda, y aquel monje se lo trajo, pues fue parte de la globalización, hace ya varios siglos. O sea que la globalización no es un invento actual. Lo que pasa es que ahora es rapidísimo, ha cogido una velocidad terriblemente rápida y nos afecta de una forma inmediata. En nuestro puesto de trabajo nos afecta a la salud, a la sanidad, a la forma de educación, existe una formación virtual, nos afecta a todo. Por un lado, ¿qué es lo que significa? Pues significa que hay un mercado de capitales que se mueve. Ustedes están viviendo la apertura con el Pacífico, Mercosur, apertura con otros mercados. La Unión Europea, muy recientemente se hizo Unión Europea de los 27 y sigue creciendo. Bueno, todo eso es una realidad. Por otro lado, los servicios, los productos, las personas. Yo estoy aquí, pues hace 20 años sería impensable coger un avión, tomar un avión desde España para venir aquí, para poder estar unos días en las conferencias, sería impensable. Hoy en día se hace por videoconferencia. También las personas, emigramos. ¿Cuántos vascos antecesores míos vinieron por acá y cuántos de ustedes van por allá? Y eso es algo que no tiene fin. Entonces, la globalización entraña que es un estímulo, porque antes pues alguien fabricaba en su taller o en su fábrica un producto, lo vendía en su entorno cercano, lo que fuere, el pan, el tornillo, las bicicletas, lo que sea, y bueno, su competencia estaba allá al lado. Hoy en día no. Hoy en día, como ha dicho un ponente antes, es esa foto que se saca la botella de vino, se pone en las redes sociales y te dice en qué supermercado es más barato, tal, incluso por internet, pues se puede comprar ese producto y te lo traen de Francia a España o te lo traen de Colombia aquí, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es más competitivo, pero también es un estímulo. Por otro lado, las inversiones, cómo se mueven, a qué velocidad. Y por otro lado, las cadenas de valor, como también ha dicho el ministro muy certeramente, las cadenas de valor están cambiando. Los países ya no se organizan solo por sectores, se organizan por cadenas de valor. Entonces lo que hay que mirar es cuál es la cadena de valor, dónde estoy yo en la cadena de valor, dónde están los otros que están por encima mío y por debajo mío y cómo me puedo conectar con ellos. Es un poco de las cosas que vamos a hablar. Y también hay amenazas, ¿no? Porque esto significa que ese taller que fabricaba bicicletas y los vendía en su entorno, pues resulta que viene una bicicleta china o de no sé dónde, ya no es competitivo, tiene que cerrar mi puesto de trabajo, mi salario, cuando yo llegaba a mi casa con el pan, pues ya no llego, eso es un problema, pero también es una oportunidad. Si yo le compro a mi mujer cada vez que vengo a Uruguay aquí un saco de esos tan bonitos que ustedes tienen, de lana pura uruguasa, que solo existe aquí, pues bueno, pues eso se puede vender ahí fuera y es una oportunidad que antes no existía. Por lo tanto es una amenaza, pero también es una oportunidad y todos los cambios sociales y culturales que tienen. Ayer hablábamos en formación, por ejemplo, y estábamos hablando de la formación virtual, como hasta ahora pues un colegio, una universidad, pues se conocía por lo que se decía en casa, pues vete a este colegio o esta universidad es buena porque mi hijo, el otro. Hoy en día ya no. Vas al ordenador,
on, y te aparece una pantalla allí, universidad de no sé dónde, la mejor carrera del mundo, pague usted no sé cuánto y le damos un título homologado por no sé qué institución. Bueno, ese tipo de cosas existen y cada vez son más importantes. Entonces, vamos a enfrentarnos a ellos, ¿no? Como decía aquel torero, el Juli, lo que es, ¿no? Hay gente que dice, bueno, yo, antes ha dicho, yo lo he hecho 20 años, llevo haciéndolo así, ¿por qué voy a cambiar? Pues porque o usted cambia o le cambian, ¿eh? Esto es así, entonces nos guste o no nos guste, está cambiando. Por lo tanto, vamos a ver cómo nos podemos enfrentar. Globalización, en primer lugar, significa competitividad. Ya mi competencia no es la tienda de al lado. Mi competencia puede estar en Nueva York, puede estar en España, puede estar en otra región, etcétera. Por lo tanto, hay que integrar el elemento de tengo que ser competitivo. Competitivo no significa que mi precio sea inferior, no significa necesariamente. Significa que el mercado me tiene que valorar mi producto mejor que el otro y me lo compre, porque me posiciono en la cadena de valor, porque mi marketing es mejor, porque tiene alguna cualidad diferente, porque la relación calidad-precio es mejor, por lo que sea. Pero tenemos que integrarlo. Pero competitividad, para que sea sostenible, es decir, para que no solamente nosotros hoy podamos vivir bien, llevar el sueldo a nuestra casa y tener un confort y vivir razonablemente bien, para que sea sostenible, es decir, para que yo, mis hijos, que a mí me gustaría pues que estudiaran en mi país y vivieran conmigo, etcétera, funcione en un mundo en el cual pues resulta que tenemos un cambio climático que está ahí, que nos afecta a los cultivos, que es importante, que lo están teniendo en cuenta ya pues los bancos multilaterales, lo están teniendo en cuenta pues todas aquellas empresas que les afecta directamente, los otros también. De hecho, todos tenemos las toneladas de CO2. Hay un comercio de emisiones de CO2. Bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta para que sea sostenible. Y sostenible significa que tiene que haber una integración social. ¿Por qué? Pues porque ya es imposible el que una empresa vaya a un sitio, se traiga, por decir un extremo, sus trabajadores, ponga su tecnología, no deje nada en el área local, en la región, no deje beneficios, no deje posibilidades de trabajo, no deje tecnología. Tiene que haber para que funcione tiene que haber una inclusión social, ¿no? El mejor país es aquel país en el que todo el mundo se siente integrado y que diga yo soy ciudadano de este país, quiero que mis hijos sigan aquí y que funcionen bien. Y para eso pues hay que pensar en el futuro y eso se llama planificación. Entonces hace falta sostenibilidad en los ingresos, es decir, que de una forma razonable y constante debo prever que mis ingresos monetarios pues se mantengan, por eso tengo que ser competitivo, ambientalmente tengo que ser respetuoso y también tengo que saber que hay una cosa que se llama responsabilidad social empresarial, por el cual pues me hace más fuerte, porque todo esto al final nos hace más fuertes. Y yo voy a hablar de algunos temas que considero que son importantes. Hay otros muchos, ¿no? De hecho, pues es algo que siempre los colegas pues siempre hablamos, ¿no? Y alguno pues siempre nos pregunta, oye, ¿cómo soluciono esto, ¿no? ¿Cuál es la receta? Y yo siempre les contesto lo mismo, pues mira, es muy fácil. ¿Tú quieres adelgazar? Sí, porque me sobran unos kilos y tal, como yo. Bueno, pues es muy fácil. ¿Cuántas recetas hay para adelgazar? ¿Cuántas conoces tú? 50, 100, 60, es muy fácil. Te vas a una librería, te compras un libro que ponga ¿cómo adelgazar? Pasas la página, lees allí. Deje de comer. Lo cumple y ya está. Y de esto hay ríos escritos de cómo se gobierna un país, de cómo hay que hacer la calidad, de cómo ser competitivo. Es verdad. Y hay muchos y muy buenos. Pero no es suficiente. La tecnología no es suficiente. Como veremos luego, las personas y las palancas competitivas son a veces tan importantes como lo que hay que hacer. Entonces, yo he querido reflejar aquí algunas cosas que considero palancas competitivas muy importantes para que podamos hacer entre todos un país más competitivo. Por un lado, lo que es una visión compartida. Visión compartida es que
en un país donde existe un gobierno, existen municipios, existen diputaciones, existen sociedades públicas, público-privadas, escuelas, sanatorios, etcétera. Si cada uno tiene una visión diferente de lo que quiere hacer, pues ahí se está tirando el esfuerzo, porque al final no van a estar conectados y no van a estar alineados. Por lo tanto, hace falta una visión de qué país queremos hacer, cómo queremos que sea Uruguay. Queremos que sea el mejor país agropecuario del mundo, queremos que sea la mejor fuente financiera del mundo, queremos ser en la cadena. ¿Dónde, como ha dicho el ministro también antes, dónde nos vamos a situar en la cadena de valor? Y una vez que tengamos claro eso, tenemos que hacer una visión compartida. Por otro lado, tenemos que integrar, ustedes han estado hablando de calidad e innovación, pero ¿qué es lo que suele pasar en estos foros? Pues una cosa muy sencilla. ¿Ustedes por qué están aquí? Pues ustedes están por aquí porque les interesa la calidad y la innovación. Pero habrá muchísimos en sus oficinas, en sus talleres, en sus puestos de trabajo que no han venido, ¿a que no? Los que más no han venido. Han venido los que ya están catequizados, ¿eh? Yo soy un apóstol, catequizado, y ustedes ya están convertidos, ¿eh? Entonces estoy hablando a los que están convertidos. El problema es cómo hacer llegar aquí, para que escuchen estos mensajes, lo que ustedes han dicho, etcétera, a los que no están. Ese es uno de los problemas importantes. Y es importante porque nosotros seguro que tenemos claro que lo de la calidad y la innovación sí o sí es necesario para ser competitivo. Pero hay otros muchos todavía que siguen pensando que no. Esos que dicen, pues lo he hecho 20 años así, etcétera. Bueno, entonces hay que utilizar mecanismos para llegar a eso. Y luego, el cambio cultural. Uno de los problemas fundamentales es el cambio cultural. Tenemos la receta de cómo adelgazar. Nos hemos comprado la pastilla mágica que haciendo no sé qué nos va a adelgazar. Sabemos todo. ¿Por qué no lo hacemos? ¿No? El cambio cultural. Porque hace falta motivación, hace falta llegar al corazón, hace falta pasión, hace falta un sueño. Y yo creo que soñar es importante. Y yo les invito a ustedes a que sueñen. Luego vamos a ver algunas cosas, pero deberíamos generar un sueño, porque si todo este esfuerzo que ha hecho INACAL y que están haciendo todos ustedes, que estoy haciendo yo, etcétera, salimos de aquí y no cambiamos nada en nuestras vidas, no le ha servido para nada. Es tirar el dinero. Le tendría que decir a Gonzalo, olvídate, yo no voy más porque esto no sirve para nada. Tenemos que cambiar a mejor, obviamente. Y vamos a ver algunas cosas. ¿Qué es importante también? Pues es importante de que un país lo hacemos todos los individuos. Lo hace el ujier que abre la puerta del hospital, lo hace el conductor del ómnibus, lo hace el soldado que trabaja en nuestra defensa, lo hace el político que tiene su lícito papel también, lo hacemos entre todos. Cuando se habla de competitividad, hay muchos que dicen, no, sí, eso es para la fábrica de tornillos, eso es para los que producen el arroz, como han dicho antes. Eso es no. La competitividad, para que un sector privado sea competitivo, además de integrar todas estas herramientas de las que estamos hablando, necesita una carretera, que se la va a poner el gobierno, necesita unos teléfonos, necesita que su gente esté bien formada, necesita unas acreditaciones y unas certificaciones para que pueda competir en los mercados exteriores, necesita una formación, necesita un centro sanitario para que su gente pueda estar allí, que su familia pueda estar razonablemente satisfecha. Y eso lo hace el sector público. Pero es que hay otra cosa que es importante, son los valores, y es lo más importante. Un país que no tenga valores, que su gente no tenga valores, es un país perdido. De hecho, ustedes se cogen el mapamundi y verán alguno que dice, ojo, qué suerte tienen estos. Tienen petróleo, está saliendo continuamente petróleo, o tienen oro, o tienen no sé qué recursos naturales, que haces así, cavas, lo pones en el mercado y te dan un montón de dólares por eso que sale por allá, ¿no? Es que suerte. No son los más avanzados, tampoco son los que tienen más futuro, porque el día que se termine eso que sale por allá, se acabó.
no están creando estructuras consistentes. Nosotros necesitamos personas que sepan lo que es trabajar, disciplina, la coordinación, que sepan lo que es una familia, que sepan todo eso, porque eso es lo que hace que un país sea fuerte, además de lo otro, ¿no? Por lo tanto, a nosotros, a los españoles, que nos gusta tanto protestar y siempre decimos que el presidente del Gobierno tiene la culpa de todo cuando algo sale mal, pues no es verdad. Tendrá, pues sí, efectivamente, su parte de responsabilidad tendrá como todos, pero todos somos responsables de lo que pasa. Eso que nos gusta tanto decir, no, esto está mal, fulano lo hace no sé qué, es de tal, pues sí. ¿Y yo qué hago? ¿Yo qué hago como profesor? ¿Qué hago como soldado? ¿Qué hago como conductor del ómnibus? ¿Qué hago como...? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Y que todos somos, todos generamos esta sostenibilidad y un mayor bienestar. Y tenemos que trabajar coordinadamente. De hecho, pues un país basado en recursos, bueno, pues tiene unas ventajas. Las ventajas es que haces así y tienes dinero y te lo da el mercado, ¿no? Hasta que se termina, claro. Pero eso es limitado, eso es limitado. Lo importante en esos países es la distribución. El que tiene la mina o el que tiene lo que sea es el que manda. Lo importante es cómo distribuyes esa riqueza. Pero las economías basadas en el valor añadido, pues lo que hacen es generar un valor añadido diferencial basado en el conocimiento. Es ilimitado el crecimiento, es ilimitado. Y lo importante, ¿qué es? Crear las condiciones para que sea más productivo el tejido empresarial y que puedan innovar. Y vamos a hablar también de eso. Ustedes, por cierto, Uruguay tienen parte de las dos, lo cual es ideal. No es que uno sea buena y otra sea mala, las dos pueden ser buenas. Ustedes tienen recursos naturales y tienen innovación. Ayer le preguntaba a una persona, decía, ¿ustedes de qué viven aquí en Uruguay? Y se lo he preguntado a varias personas. Curiosamente, todos me dicen, no, aquí el sector agropecuario es lo importante y tal. No es verdad. El sector agropecuario, usted se coge la Wikipedia y es el 8 o 9%. Ustedes tienen software, un 7%. Tienen un sector financiero importante también. Tienen otras cosas. Tienen una economía que la han diversificado muy inteligentemente y hoy en día es un país muy bien posicionado para avanzar con paso firme a lo que es ser más sostenible. Esta es otra forma, esta es la forma de ver las cosas, ¿no? Que si nosotros apostamos por una economía del conocimiento y de la innovación, además de la de los factores, de los recursos, pues podemos trabajar. Y de hecho, nosotros en el País Vasco, pues nos aplicamos el cuento a través de una metodología que se llama la S3, Smart Specialization Strategy, que no dice otra cosa que algo así como zapatero a tus zapatos. ¿Tú qué sabes hacer bien? ¿Tú sabes hacer bien el sector metalmecánico? Pues sé el mejor en eso. No como todos, que lo primero que se nos pasa, es decir, bueno, vamos a hacer nanotecnología y vamos a hacer biotecnología y vamos a hacer, no sé, no, porque hace falta científicos, hace falta mecanismos, hace falta toda una serie de cosas, que igual podemos hacerlo, no lo digo que no, pero no todos los países pueden hacer eso. Lo que hace falta, como ha dicho el ministro, ¿dónde estamos en las cadenas de valor? ¿Y dónde estamos en la cadena de valor? Y vamos a reforzarlo, vamos a ser los líderes del mercado en eso que nosotros somos los mejores, vamos a ser todavía mejores, Eso es. Y así lo que podemos hacer es pues tener una base empresarial futura generada a través del conocimiento y de la innovación. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que creamos fue una especie de INACAL, una fundación de la excelencia, que fue muy importante, no por esto que vamos a ver ahora lo de los premios, que también, sino fue muy importante porque a través de los modelos de excelencia, que al final un modelo de excelencia habla de todo esto que estamos hablando, de la importancia de una planificación estratégica, de la importancia de los procesos, de la importancia de las personas, de la importancia de tener en cuenta el mercado y sus partes interesadas, de la importancia de crear redes y de participar en alianzas con otros, de las cadenas de valor. Por ahí pasaron directores de hospitales,
directores de universidades, pasaron las empresas, pasaron alcaldes, pasaron gobernantes, con lo cual fue como hacer, pues, un bacalao al pil-pil. ¿Saben lo que es un bacalao al pil-pil? Es un plato vasco, por antonomasia. Bueno, pues se pone el aceite, se pone el bacalao y se va haciendo pil-pil-pil, se va haciendo ese plato, y entonces todas aquellas personas teníamos un lenguaje común, nos entendíamos perfectamente. Hoy en día yo voy a un alcalde y le empiezo a hablar, no, soy de la empresa tal, porque mi plan estratégico, la internacionalización, la importancia de la tecnología, me entiende perfectamente, perfectamente, y sabe la importancia que tiene todo eso. Eso ha sido gracias a que durante muchos años hemos seguido sembrando la fase de apostolado de la importancia de la calidad, de los modelos, etcétera. Y además, pues ha conseguido, ha conseguido que si en España hay 37 premios FQM de 2000 a 2012, 26 pertenecen al País Vasco. Considerando que Alemania tiene 32, pues nos deja un pozo muy importante. Y repito, no es importante el número, que no nos dan ningún otro premio por el número. Lo importante es lo que se ha generado, la cultura del cambio que hemos sido capaces de imbuir a los dirigentes de nuestro país, porque es la base de otras cosas como vamos a ver ahora. Si es que quiere pasar. Otra parte importante es como hemos visto, una sostenibilidad de los ingresos, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social. Eso es la sostenibilidad. Es importante que las empresas tengan en cuenta esto. Normalmente, en nuestro caso, ha sido más por el palo que por la concienciación. Ha habido unas leyes importantes, tanto europeas, españolas, a nivel del País Vasco, sobre residuos, sobre tratamientos, etcétera. Pero se ha avanzado mucho más. Se ha avanzado porque se han generado estándares y sistemas sostenibles. Hace poco salió la norma ISO de cogestión, de ecodiseño, por ejemplo. Esa norma ISO de ecodiseño se gestó en el País Vasco. Las empresas de las cooperativas Mondragón necesitaban el ecodiseño y se generó allá. Hay un plan gubernamental de energías renovables y alternativas, porque las emisiones de CO2, las toneladas, pues son limitadas. Hay un desarrollo de I+D, hay un clúster que luego vamos a ver de gestión ambiental, del medio ambiente. Se trabaja también en consumo de materias primas. Hemos creado un mercado de materias primas y de desechos, de tal forma que el desecho de una empresa pueda ser el insumo de otra, en vez de tirarlo. Hay un mercado que hemos generado. Trabajamos con Clean Tech, con tecnologías de producción más limpia, y hay un control de los residuos. Esto pues está generando una economía verde, es decir, nuevos puestos de trabajo basados en tecnologías verdes, una reducción de la huella ambiental y responsabilidad social. Y a nivel de gobierno, pues existen unos objetivos también que les pongo aquí, y esto es a nivel gubernamental, los objetivos en el País Vasco. Un objetivo de aire limpio, un objetivo de buena calidad del agua, un objetivo de prevenir y corregir la contaminación del suelo. Nosotros, como tantos países europeos, pues hemos ensuciado muchísimo en los años anteriores, en los cientos de años anteriores. Hemos sido campeones en ensuciar suelos, en contaminar ríos, en destrozar bosques. Hemos sido campeones, ahora nos toca recuperar todo eso. El consumo responsable de recursos naturales, esta tendencia no es positiva. Fomentar un consumo y una producción energética y sostenible, la reducción de residuos, el mantener la diversidad biológica, gestionar la movilidad, lograr un uso equilibrado del territorio y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos son, a nivel de gobierno, sus deberes en el tema ambiental y también y la adaptación al cambio climático. Entonces, nosotros somos un país que tenemos una suerte y una desgracia. La desgracia es que no tenemos esos recursos naturales, y la suerte
es que como no la tenemos, no nos queda más remedio que utilizar lo que hay del hombro a la punta de mi cabeza. Esto es lo que nos da valor añadido. Si con esto somos capaces de generar valor añadido, tecnología, nuevos procesos, etcétera, el mercado nos sancionará y podremos seguir bebiendo y comiendo, como nos gusta a los vascos, esos platos tan interesantes. Y si no, pues tendremos que hacer otra cosa. Por lo tanto, por la cuenta que nos trae, pues estamos trabajando. Pero algo estamos haciendo bien, unas cosas mal. Tenemos el salario medio más alto de España, el Producto Interior Bruto per cápita más grande que la media europea, y todos los años invertimos un 2% del Producto Interior Bruto en I+D, que esta supera la media europea. Con eso, pues hemos sido capaces de generar entornos que sin gastar más dinero nos están dando muchos frutos y nos hace un país más competitivo. Y como les he dicho antes, les voy a hablar de los clústeres. Los clústeres, pues es algo tan sencillo que es 1 más 1 igual a 3. ¿Podemos cooperar con nuestros competidores? Pues la respuesta es sí. El clúster se forma tiene 3 dimensiones, una territorial en la región, tiene también una dimensión sectorial, como vamos a ver luego, y tiene una dimensión cooperativa fundamental. Y tiene que ver con las cadenas de valor. Y de lo que se trata es que si yo hago tornillos y usted hace tornillos, resulta que los dos estamos interesados en investigar, pues en no sé qué cosa del tornillo. Pero si yo me tengo que pagar mi investigación y usted se tiene que pagar su investigación, como país estamos pagando lo mismo 2 veces. Igual resulta que podemos hacer un proyecto usted y yo en común. Y si encima lo hacemos con la universidad y lo hacemos con un centro tecnológico, pues todavía mejor. Ponemos en la tortilla, ponemos más ingredientes y nos sale más rentable para todos. Eso es un clúster. Entonces, uno de los problemas fundamentales es la confianza. Nosotros, esto se arrancó en los años 90. Llevamos 23 años casi trabajando y todavía hay problemas, pero también hemos avanzado mucho. Se tardó mucho en la confianza de los empresarios, mucho, porque eso al final tiene que ver mucho con las personas. Entonces, ¿cuáles son los clústeres que tenemos hoy en día en el País Vasco? Tenemos 9 clústeres prioritarios y 4 preclúster o clúster de futuro. Está, por ejemplo, el de máquina-herramienta. Nosotros fabricamos el 75% de la máquina-herramienta que se hace en España. Se exporta prácticamente el 90%. El de automoción. Nosotros tenemos importantes empresas del automóvil y por eso, del automóvil más que del automóvil, de partes del automóvil, y por eso se hizo este clúster. El de electrodomésticos, el de energía, el de electrotecnia y comunicaciones, el de medio ambiente, el de papel, el Foro Marítimo Vasco, habida cuenta de los astilleros que tenemos allá, el de aeronáutica, porque tenemos una industria aeronáutica incipiente y con los brasileños pues fabricamos el Embraer, nosotros fabricamos las alas y ellos fabrican todo lo demás, el puerto, que genera también una cantidad ingente de dinero, audiovisual, un clúster de gestión del conocimiento y el de biociencias. Esos son los clústeres prioritarios que tienen apoyo del Gobierno para que funcione. ¿Y quiénes están en estos clústeres? Están universidades, empresas, centros tecnológicos, instituciones, y todos ellos hacen proyectos en colaboración. El 70% de la facturación de hoy en día de todo el País Vasco lo hacen empresas que están en clúster. Estar en clúster significa muchas cosas. Significa que eso que les he dicho antes de que existe un entendimiento, un lenguaje, de que no hay que explicar el por qué es importante la calidad o un plan estratégico, o el por qué es importante hacer un proyecto en colaboración, o por qué no hay que explicarlo. Será oportuno o no oportuno, pero esa cultura, afortunadamente, ya la hemos creado. El 60% del empleo. ¿Y qué hacen estos clústeres? Pues además de proyectos de investigación, hacen formación y hacen proyectos interclúster. Por ejemplo,
hay un grupo de optimización de la energía. Ellos consumen energía, consumen gas, consumen petróleo, consumen tal. Bueno, intervienen en las políticas del gobierno. Tienen una interlocución permanente con el gobierno para que las políticas de energía, de los precios, etcétera, pues sean adecuadas a la empresa, que son lo que nos da de comer. De internacionalización, se hacen salidas conjuntas de los clústeres. Por ejemplo, hace 2 años se hizo una a los países árabes. ¿Cuál era el problema que había hasta ahora? Pues el problema es que cada empresa vendía una parte. Había uno que hacía puertas, otro hacía ventanas, otro amueblaba no sé cuál. Pero el cliente no quería ventanas y puertas, quería la solución integral. Venía uno de Arabia Saudita y te decía, voy a hacer 3 hospitales y quiero que uno me lo monte y otro me lo instale entero. Yo no quiero pegarme con 27 suministradores, uno que me pone la ventana, otro la visa. No. Yo quiero uno que me resuelva el problema. Bueno, pues gracias a la confianza que se hicieron entre ellos, se llega a ofertas que antes no se podían. Y el grupo de ciudades sostenibles que vamos a ver. ¿Qué resultados? Pues se ha fortalecido la industria local, es muy potente, se están generando empresas, la confianza, la colaboración público-privada, la cooperación entre competidores, la orientación estratégica de los clústeres y lo que afecta directamente es a la cuenta de resultado de las empresas, que es lo que todo el mundo quiere. Les voy a poner otro ejemplo. El clúster de la máquina herramienta. Hasta hace muy pocos años, las empresas de máquina herramienta, que son muy buenas, hacían eso, máquina herramienta. Uno hacía unos tornos estupendos, otro hacía una mandrinadora, otro hacía unas prensas, etcétera. Se dieron cuenta que si al cliente, en vez de venderle la máquina, le vendían el proceso maquinizado, el valor añadido que estaban dando era muy superior. Entonces hicieron una relación interclúster y lo que hicieron es no solamente vender una máquina, sino venderles la solución completa de su proceso de fabricación, en el cual había máquinas, había otros procesos, había una tecnología de cómo hacerlo. El cliente contento porque le resolvían todo el proceso de fabricación y la empresa también contenta porque era un servicio de muchísimo más valor añadido que vender solo un torno o una mandrinadora. Eso es otro de los ejemplos y luego los proyectos tecnológicos en cooperación. Otro tema que es importante que es el efecto tractor de las grandes empresas. Ustedes tienen alguna gran empresa aquí que ya está haciendo actividades tractoras, pero es importante porque la capacidad de compra que tiene tan potente puede ser utilizada para que sus suministradores locales, todo esto que estamos hablando, mejoren y vayan avanzando y que le siga. Al final un gran agente de compra necesita tener buenos suministradores. Si él quiere mejorar, necesita que sus suministradores mejoren también. Entonces, el poner de acuerdo eso y hacer un proyecto gubernamental que funcione, pues es parte de hacer más con menos, que es de lo que se trata con la sostenibilidad. Entonces, el incremento de la productividad, la innovación, la generación de unas empresas y los procesos de aprendizaje, pues son algo que funcionan perfectamente. Y otro de los temas importantes que se ha hecho es la generación de instituciones público-privadas, que se han hecho pues muchas y funcionan muy bien. Decirles también que en el tema de los clústeres, lo mismo que en la calidad en las empresas, pues es todo un desarrollo. Ayer hablaba de que un ser humano, pues cuando nace es un niño, luego es adolescente, luego es un joven, luego es adulto y luego es anciano. Y en cada momento tiene sus problemas, sus necesidades, etcétera. Pues esto es igual. La confianza de los clústeres, cuando se ha generado un clúster, existe todavía un valor añadido muchísimo más potente cuando es colaboración interclúster. Si somos capaces de poner al clúster de energía en colaboración con el de máquina herramienta o el clúster de telecomunicaciones en colaboración con el de, pues no sé, lo que sea, educación, etcétera. Esas interrelaciones
que generan en la cadena de valor unos rellenos en los huecos importantísimos, generan nuevo valor añadido. Y todo lo que les estoy hablando hasta ahora es sin poner ningún dólar más. Estoy hablando de intangibles, pero intangibles que generan muchísimos millones de dólares. Entonces, vamos a ver algún ejemplo de colaboración interclúster. Y la siguiente etapa sería la colaboración interregional. Los franceses, por ejemplo, algunos lo están haciendo y tienen clúster que están trabajando parte francesa y parte italiana. Y las cadenas de valor las están cubriendo en un entorno regional más grande, pero con colaboraciones que tienen. Eso sería un siguiente paso de la evolución de los clústeres, ¿no? Uno de ellos fue, un ejemplo de colaboración interclúster fue lo que se denominó el proyecto Urbe 2050. Allí en el País Vasco, pues de las 3 ciudades que hay, Bilbao, San Sebastián y Vitoria, pues 2 tienen reconocimientos internacionales. Bilbao tiene 3 premios internacionales y Vitoria el año pasado fue European Green Capital, capital verde europea 2012, por su sostenibilidad como ciudad. Ciudades que habían sido, pues yo soy de Bilbao, pero si ustedes lo hubieran conocido hace 30 años y alguno ha estado por allí, era sucio, feo, ruidoso, vamos, una ciudad para hacer negocios e irse, no para vivir. Y hoy en día es un icono gracias a la sostenibilidad, gracias a esas empresas que han estado allí y han generado tecnologías de producción limpia, tecnologías de generación del agua, tuberías para los residuos, tecnologías para el tratamiento de residuos, el clúster de medio ambiente, todas esas empresas, ¿no? Entonces, se dieron cuenta, dicen, pues nosotros tenemos otro producto, además de los tubos, de la tecnología de aguas fecales, además de los planes de urbanismo, además de todo eso tenemos un producto y el producto se llama ciudad sostenible, porque en el 2050 el 85% de la población va a vivir en las ciudades. De hecho, se está aproximando. En China, para el 2025 habrá 30.000 nuevos rascacielos. Y cada vez más el mundo es urbano y el PIB es urbano. Por lo tanto, uno de los problemas que tiene el mundo hoy en día es pues que las ciudades que son de medio millón, 1 millón, 1,5 millones de personas, que tengan una planificación adecuada para que dentro de 20, 30, 40 años sea sostenible. Que no nos pase pues como DF, que aquello ya no hay forma de mejorarlo mucho, y de que los pobres trabajadores a veces tienen que estar 1 hora y 2 horas cada mañana para ir a trabajar y 2 horas para volver de trabajar. Es decir, es planificar las ciudades, agua, seguridad, urbanismo, movilidad urbana, movilidad tranviaria, etcétera. Todo eso, que de hecho pues es un mercado ingente, pues solamente en la India estuvimos hace un par de años, pues creo que son 1.500 millones de habitantes, no digamos China y no digamos otros países y otras ciudades que están creciendo. Y el caso de Bilbao, pues atrajo y sigue atrayendo a un montón de expertos de todo el mundo y detrás pues van muchas empresas que se dedican a regenerar o a generar ciudades sostenibles. Por ejemplo, esto es una foto de una parte del centro de la ciudad, donde pasaba un río, donde no estaba accesible a la gente, el río había unas barreras y ahí todo era para carga, etcétera, y no se podía pasar. Las personas vivían hacia adentro, a pesar de vivir con el río. Y hoy en día la misma foto, pues esto es un paseo, esto es un museo, que fue un icono para atraer también capital. Esto es otra vista de cómo estaba la zona de puerto y cómo está ahora. Esto también fue un aprendizaje y esto, vuelvo otra vez a lo importante, una visión común. O sea, esto no es solo poner dinero encima de la mesa y decir, te quito esta grúa y pongo esto.
Aquí hubo que decirle a la sociedad del puerto, hubo que meterle en el dibujo de la visión común y hubo que decirle, mira, señor del puerto, existe un puerto exterior. Como ciudad, que somos la ciudad más grande del País Vasco, nos interesa que esto funcione de otra forma. Tú tienes que poner algo. Cada uno tuvo que poner algo. El del puerto, el del tren, el del ayuntamiento, los ayuntamientos de río arriba y los de río abajo, las empresas. Todos tuvieron que poner algo porque había una visión común que a lo largo de 30 años se fue consolidando en esto. Y lo intangible es lo más difícil, lo que no se ve. Esto es lo que se ve, esto es la foto que queda al final. Es como las fotos que nos ha enseñado antes la empresa de Agro, que no me acuerdo cómo se llama. Yo le preguntaría a esa chica, bueno, esas fotos que se vea, ¿qué es lo más difícil? ¿Lo que sale en las fotos o lo que no sale? Lo que no sale. Lo más difícil, al final nos sacamos la foto y tal, y el árbol. Sí, pero para plantar ese árbol ha habido que hacer mucho trabajo con el ayuntamiento, con el otro, con tal, ¿no? Pues esto es igual. Y eso es una enseñanza que queda, es un capital humano, es un intangible que queda y sirve para generar de forma más ágil el cambio cultural. Esta es otra foto de antes y después. Esto es como teníamos nuestra ría, ven ustedes perfectamente marrón, sucia, y pues cómo está ahora. Esto era una zona fabril que estaba de desecho, esto estaba al lado de los altos hornos y esto en realidad era una turbina de generación. Esto es por dentro hoy en día y esto es un centro de emprendimiento. Se reconvirtió, se dejó la turbina como icono de lo que ha sido eso, una zona fabril muy importante, y ese edificio hay un centro de emprendimiento donde va la gente, tiene sus locales y el gobierno les financia en parte para que vayan allí y un semillero de empresas y vayan haciendo empresas. Y este es nuestro icono por antonomasia, el Guggenheim. El Guggenheim, que era algo que ustedes imagínense una ciudad hace 30 años, esta ciudad fea, sucia, llena de barcos, donde no había ningún turista, jamás pasó por allí, con humo, donde pasaban los camiones que iban a hacer otras cosas por tal, bueno, y hoy en día ni los mismos de allí nos creemos el cambio que ha habido. Bien, para ir terminando, hablarles de cómo son las organizaciones competitivas. Pues las organizaciones competitivas tienen todo esto que ya lo han dicho ustedes y no voy a entrar. Es importante lo de las redes de desarrollo y es importante la agilidad. ¿Por qué? Pues porque los modelos de excelencia lo que nos dicen es que tenemos que tener en cuenta el mercado y las partes interesadas y esta globalización. Y por eso, pues modelos como el que preconiza INACAL son importantes para darnos cuenta de la realidad y una realidad que el nuevo ciclo de competitividad con la innovación es importante. Esto es un ejemplo de innovación también. El cómo ese caldo de cultivo que hemos creado sirve para hacer las cosas de diferente forma y ahorrar. La compra pública innovadora. Si yo soy el gobierno, todos los gobiernos del mundo aproximadamente gastan el 50% de su presupuesto en la suma de sanidad, educación y defensa. Si yo soy el gobierno, una pregunta que me puedo hacer es, bueno, ¿por qué no soy capaz de dirigir esa ingente cantidad de dinero hacia mi tejido empresarial? ¿Por qué tengo que comprar todo fuera? Si yo soy capaz de coordinar, por decir algo, no estoy hablando de Uruguay. Si yo tengo 50 hospitales y entre los 50 hospitales todos los años hay que comprar 3 escáneres, que cada uno cuesta pues 20 millones de euros, igual resulta que con esos 60 millones de euros, si los canalizo hacia mis empresas, estoy generando innovación, estoy generando puestos de trabajo y dentro de un tiempo me van a dar un producto que me interesa. Esto es la compra pública innovadora
y este es un ejemplo que se hizo en el País Vasco. En el País Vasco tenemos un problema que cada vez somos más viejos, no nos queremos morir. En 1919 el 90% de la gente que no llegaba a los 65 años y hoy por hoy el 90% superamos los 65 años. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos una cantidad de crónicos, es decir, los abuelos en los últimos 15 años de su vida gastan el 80% del gasto sanitario. Eso es insoportable. No hay gobierno que tenga dinero para ello. ¿Una solución? Pues se lo dijo a las empresas. Tengo una necesidad, búscame una solución. Y entonces, Accenture, Microsoft y el Servicio Vasco de Salud, pues se pusieron a trabajar y crearon este aparatito en el cual el abuelo tiene en su casa una televisión con un aparato, como esos como de jugar al tenis, de la Wii, ese aparato, que le va diciendo, le monitoriza lo que tiene que hacer, le tiene que hacer unos ejercicios, el médico se conecta con él, le dice lo que tiene que hacer, las píldoras que tiene que tomar y el abuelo más contento, no se tiene que ir hasta el ambulatorio, hay un registro de lo que está haciendo, le recuerda si tiene que tomar la píldora o no se la tiene que tomar, etcétera. Y además, como estamos en un estadio en el cual han hablado el Departamento de Sanidad y el Departamento Industrial, al Departamento de Sanidad le resuelve la papeleta esto. Pero es que el industrial quería poner banda ancha por todo el país, porque la banda ancha nos genera otro valor añadido diferencial para nuestras empresas. Los dos hablaron. Todo eso se llama colaboración interdepartamental en el gobierno, que también es importantísimo. Por eso, vuelvo a lo que les he dicho antes, lo de la visión compartida. Es fundamental la visión compartida y poder hablar. Y ustedes tienen grandes ventajas, porque ustedes es un país perfectamente preparado, que tienen gente muy preparada. Es un país pequeño. Ser un país pequeño tiene ventajas y desventajas. Y una ventaja es que pueden trabajar como un equipo, muchísimo más fácil que otros. Bien, y para terminar, el cambio cultural. Y el cambio cultural, como me quedan 2 minutos, pues simplemente decirles que es fundamental, que es lo más difícil. Todo lo demás lo podemos comprar en una librería, que es, hoy vamos a Internet, ponemos allí compra pública innovadora y habrá varias ponencias y vídeos y tal. Lo difícil es el cambio cultural. Entonces, el cambio cultural es, lo primero que hay que hacer es soñar. Tenemos que soñar cómo tiene que ser Uruguay en los próximos años, cómo nuestra misión es ser los mejores antepasados. Esa es nuestra misión como personas, como individuos, ser los mejores antepasados. ¿Qué dirá mi nieto de mí? Cuando yo no esté aquí, ¿qué dirá mi nieto? No hizo nada. Había una globalización, pasó, se dedicó a hacer lo mismo, ¿o qué? ¿No? Porque el futuro es ya. Entonces, soñar. Hace falta también tener claro que esto solamente funciona con las personas. A mí me gusta poner este símil. En la Edad Media saben ustedes que, así como los edificios aquí tardamos ahora 1 o 2 años en hacerlos, o menos, en la Edad Media hacer una catedral se tardaba pues 100, 200, 300 años. Entonces había 3 canteros, allá estaban cada uno con una piedra, picando una piedra, y pasa un señor por ahí y le dice, ¿y usted qué hace? Y dice primero, pues picando una piedra. Va donde el segundo, ¿y usted qué hace? Estoy haciendo una cruz. Ah, bueno. Y va donde el tercero y le dice, ¿y usted qué hace? Dice, estamos construyendo una catedral. El tercero era consciente que era parte del engranaje importante, él también, de esa organización, de ese país, de ese proyecto. Él era una persona tan importante como los demás. Y vuelvo a lo que hemos dicho al principio. Todo el mundo es responsable de que las cosas funcionen bien. No solamente el de arriba, el de tal, también. Todos en nuestro puesto de trabajo somos responsables de que esto trabaje bien. Y es fundamental la cultura del cambio y la gestión del conocimiento. Y eso significa promover actividades como lo que está haciendo INACAL, como lo que están haciendo ustedes aquí, para promover el cambio. Y voy a ir a la última transparencia, que el futuro lo estamos construyendo hoy.
que el futuro es dentro de un segundo. Ya está, ya ha pasado, ya es el futuro. Entonces, hoy tenemos que crear cosas. Y ese futuro, pues habrá que hacerlo de forma diferente. A mí me gusta esta frase de Albert Einstein, que decía que no hay mayor signo de locura que salir de este evento haciendo lo mismo y pensando que las cosas van a mejorar porque sí. Entonces, muchísimas gracias y por un Uruguay más próspero. Le voy a pedir al ingeniero Gonzalo Blasina que suba, porque vamos a abrir un periodo de preguntas de ustedes. Así me ayuda Gonzalo con la moderación. Quien quiera realizar alguna pregunta sobre lo que estaba exponiendo Orbea, con muchísimo gusto. Alguien que... Están los chicos con el micrófono por allí. A ver, tantos preguntas hacia Tomás como algún comentario en el sentido de lo que él estaba exponiendo. Bueno, son bienvenidos. ¿Puedo hacer una pregunta yo para romper el juego? Tomás, en Uruguay, como pasó en España también, había proveedores, y alguno queda todavía, que le vendía insumos a salud pública o el hospital universitario, por ejemplo, el hospital de clínicas, y cobraba 50% más, 100% más, porque sabía que cobraba 6 meses después. Y un poco veo que en España y en el País Vasco pasaba eso, porque en algún momento usted decía, bueno, compras conjuntas, pero el Estado reparando si tenemos que comprar determinada cantidad de tipo de insumos, ¿por qué no generarlos nosotros y no importarlos? ¿Eso significa fomentar industria privada o que lo fabrique el Estado? Bueno, creo que tengo esto, se me oye. No, yo estoy refiriéndome a la industria privada. Bueno, aquí hay muchas teorías y cada uno tiene su teoría, ¿no? El Estado al final somos todos. Y un Estado democrático, afortunadamente, para mí es el menos malo de los sistemas, y el que sepa otro mejor, pues que levante el dedo. Y en ese sentido, la empresa privada tiene que funcionar, y el Estado lo que tiene que hacer es ayudar, facilitar, empujar, iniciar, a veces estimular, pero no puede ninguna economía basada en las subvenciones solo o economías de capital público funcionan. En España, pues tenemos un problema que es común en otros países, ¿no? Y es el que a veces, para algunos, el dinero público es como el aire, ¿no? Usted y yo, pues el aire no lo valoramos, porque está aquí, es algo de aquí, hay aire, ¿no? Como siempre hay aire, pues no valoramos, ¿no? Una empresa privada que el aire lo tiene que pelear en el mercado, pues lo valora mucho más. Y ese sentimiento y esa dualidad que tiene que tener un servicio público, porque un servicio público, para que sea público e independiente, pues los servidores públicos hay que darles una seguridad, una estabilidad en el empleo, etcétera, ¿no? Para que no esté a la veleidad de la empresa privada. Pero por otro lado, también hay que generarle la necesidad de la productividad, la necesidad de mejorar, la necesidad de todos estos cambios, ¿no? Y ahí, bueno, pues ahí hay un juego que en España se están haciendo grandes progresos y todavía se tiene que hacer más. Bueno, y de hecho usted ha citado algo que es paradójico y que en nuestro caso pues tenemos que avanzar mucho. Nosotros tenemos una ley de pago, ¿no? Que precisamente creo que ha entrado hace muy poquito, se tiene que pagar en 30 días. ¿Qué ha pasado? Pues que ha habido municipios que han pagado a 180 días, que ha pagado a 300 días, etcétera. Entonces, no tiene ningún sentido que, por un lado, un gobierno promueva el que las empresas vayan bien, se mejoren, etcétera, y por otro lado les pagues tarde, ¿no? Yo hace poco hablaba con un alcalde
nuestro de allí de España y le decía, alcalde, no tiene sentido que pongas un semillero de empresas, ¿no? Claro, el semillero de empresas para un político corta cinta, ¿no? Entonces, un semillero de empresas salen en la tele y tal. Digo, no, lo que tienes que hacer primero es pagarles a tus suministradores, porque por un lado los estás promoviendo y por otro lado los estás hundiendo, ¿eh? Lo que tienes que hacer es aplicar todo esto que estamos hablando, aplícatelo tú a tu institución, ¿no? Al municipio, y entre otras cosas tienes que pagar a tiempo. Entonces, ahí hay un debate muy interesante y que tiene que ver con la ley de transparencia y con la calidad y con los indicadores, ¿no? Aquí se ha hablado también de la evaluación, estos días se ha hablado de la evaluación. Es fundamental. La evaluación está en la ISO 9000, está en los modelos de excelencia. Cualquier norma de calidad te acaba diciendo evalúa y mide. Y además la trilogía de la medición dice que todo lo que se mide solo por el hecho de medir mejora. Hay países que lo están haciendo y funciona muy bien. Por ejemplo, si nosotros supiéramos cuánto cuesta gestionar una tonelada de basura, por ejemplo, en municipios de 10.000 hasta 20.000 personas, evitaríamos que cualquier alcalde, pues si está publicado en la web, la media, pues es, por decir algo, 100, y un alcalde de repente dice, no, es que a mí me cuesta 180. Espera, a ver, que sería imposible que haga cosas que no debería hacer, ¿eh? No imposible, pero sería muchísimo más difícil. Solamente con publicar una información, con una ley de transparencia adecuada, en muchos casos estamos mejorando la gestión muchísimo, sin hacer nada, sin gastar un duro, sin poner un camión. ¿Alguna pregunta? Cuando hablamos del sistema de salud, por ejemplo, en el País Vasco, la atención de salud, ¿básicamente es pública? Sí, en el País Vasco es público y la verdad que tenemos una salud envidiable. Es universal, es pública y realmente yo creo que en comparación con otros países de Europa es magnífica. Uno de los problemas que tenemos es que empieza a ser insostenible, ¿no? Y cuando usted sabe lo de... ¿La gente vive más? Sí, claro, vivimos mucho más y mucho mejor. Bueno, y ahora se están empezando a hacer políticas preventivas, no solo paliativas, sino pues están haciendo las vacunas de gripe, por ejemplo, son obligatorias para todos los ancianos. Las colonoscopias, pues son obligatorias para todos los mayores de 50 años. ¿Por qué? Porque el cáncer de colon, que es algo que en los hombres pues es bastante usual, pues es muchísimo más caro tratar un cáncer de colon cuando ya se ha detectado y tienes un problema, hay que abrir, intervenir, las bajas laborales, etcétera, que preventivamente detectar en su inicio, en su caso y tal, ¿no? Se están haciendo, pasando de una actividad reactiva a una proactiva de prevención, que a la larga es más barato. ¿Están tímidos? Por acá, adelante. Señor Orbea, usted planteó muy bien el por qué las provincias vascas se desarrollaron. No tenían recursos naturales, entonces había que hacer algo como para poder desarrollarse y seguir adelante. Nosotros partimos de la base de que éramos un país rico. Nosotros como productos naturales teníamos las vacas y las ovejas. Y muchos mantienen la idea de que el país es rico y que el Estado va a proveer lo que se necesite bajo forma de subsidios, precios especiales, etc. Ahora, para hacer el cambio que usted planteó, y yo ya se lo había dicho antes, hay que hacer un cambio de mentalidad, que probablemente en las provincias vascas ya nacieron con eso. Pero usted ha viajado mucho y ha visto mucho, de pronto nos puede dar alguna sugerencia al respecto, que es de por qué tenemos de pronto 50 empresas que se presentan para el Premio Nacional de Calidad y no son 10.000. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, yo creo que Uruguay
Uruguay es un gran país y tiene enormes oportunidades, ¿eh? Como le he dicho antes, yo tengo la suerte de haber visto pues, una conferencia que tuve la oportunidad de estar aquí, creo que hace 7 años o algo así, y ahora, y ha mejorado mucho. ¿Qué se puede hacer? Pues hombre, aquí es la combinación de lo gubernamental con lo privado. Por parte gubernamental, el impulso, como se está haciendo en ACAL, y otros proyectos de visión compartida y de cambio cultural. El cambio cultural hace falta facilitadores, hace falta INACALes que vayan, que creen los mecanismos, hace falta, por ejemplo, voy a decir, innovar, queremos innovar. Bueno, pues en España se hizo una política fiscal que si usted demuestra que una parte de los gastos de la empresa han ido a I+D, tiene deducción fiscal. Eso ha movilizado muchísimo la innovación, es una forma. Yo no soy partidario de los subsidios porque sí, no son buenos. Vamos, en nuestro caso se crea un clientelismo que no es bueno. De hecho, bueno, hay ideas de todo tipo. Yo tengo la mía, ¿no? Y la mía yo creo que el copago es bueno, siempre que la parte que le toque al ciudadano o a la empresa sea una pequeña parte, pero que te obliga a asumir tu responsabilidad. Esto no es algo gratis, como muchas veces cuando nos dan una cosa gratis no se valora. O sea, algo que no te deje de comer por tener que hacer no sé qué, pero que sepas que si yo pido una subvención como empresa o como ciudadano y pido pues no sé cuántas medicinas y tal, bueno, pues pago un poquito, pero no es gratis, que sepan gratis. Lo voy a valorar muchísimo mejor. Entonces, ¿qué iniciativas? Pues desde el área gubernamental, el promover la aplicación de la innovación, el promover la política de clúster, el promover un estudio de las cadenas de valor, que seguro que, bueno, yo estoy hablando con desconocimiento. Igual me dice, pues eso ya lo hemos hecho. Pues fenomenal, pues le felicito. Pero el promover el estudio de las cadenas de valor para identificar dónde están los nodos más importantes, el crear redes, igual una parte de la cadena de valor está en Argentina, podemos hacer un convenio con ellos o nos podemos traer una industria de allí o llevar una de acá. Bueno, ese tipo de cosas que al final va a hacer. Y luego yo creo que ustedes tienen grandes posibilidades. El otro día hablaba con una persona, yo paseando por aquí por Montevideo, que es una gozada, turísticamente. Ya sé que están haciendo muchas cosas, pero tienen enormes posibilidades todavía inexplotadas para convertir a Montevideo, que yo sepa no está dentro del circuito internacional de turismo, o el más conocido, enormes posibilidades para hacer cosas aquí. Tienen ustedes edificios magníficos, tienen seguridad en las calles, tienen parajes naturales para hacer, tienen una vía muerta de tren de 300 kilómetros que pueden hacer allí un camino verde o poner un paseo. Tienen muchísimas cosas, muchas, y en muchas cosas. Pueden hacer un parque tecnológico urbano, tienen esa estación de tren magnífica que la pueden recuperar para... Yo lo veo llena de posibilidades y pueden hacer una ciudad sostenible y ser un ejemplo para Latinoamérica de ciudades sostenibles y ganar dinero con eso. Hay un litigio con la estación de trenes de un particular, ojalá se transforme en un Orsay de Montevideo, o en el Centro de Convenciones de Montevideo. Tenemos a la directora general de Secretaría del Ministerio de Turismo, sería un centro de convenciones espectacular, porque está a 5 cuadras de todo. Sí. Pero bueno, hay una demanda millonaria de un privado por eso. Usted habló ayer de calidad o gestión de calidad en educación. En el País Vasco, concretamente, ¿cuál es la situación de la enseñanza pública en este momento? Bueno, en el País Vasco tenemos enseñanza pública y enseñanza privada. Teníamos de siempre una enseñanza privada de alta calidad de los jesuitas, la Universidad de Deusto, y hace ya unos años, se creó otra privada, que es la Universidad de Mondragón, de las cooperativas de Mondragón. ¿Y eso por qué?
Pues porque la calidad de la enseñanza pública no es la mejor, ¿no? En España, de las creo que son 65 universidades que hay, prácticamente el 50% son públicas y el 50% son privadas. La primera pregunta que se hace es, bueno, ¿cómo es posible que una universidad pública que ha tenido y tiene todos los recursos del mundo para profesores, recursos, etcétera, cómo puede haber uno que venga de fuera con una privada? Es decir, que va a ganar dinero y gane dinero. ¿Dónde está? ¿Qué pasa, no? Porque tiene clientes y van allí, ¿no? Entonces, ese es un tema que está ahora en España, está en discusión y en debate, en cómo mejorar la calidad. Ayer se habló también de cosas muy interesantes, de cómo para los profesores pues la clase es como una caja negra, ¿no? Así como los fabricantes de tornillos, los gobernantes, los evaluadores, todos estamos acostumbrados a que nos evalúen, que es lo normal, a las empresas se les hace una auditoría, etcétera. Pues a veces, por lo menos en España, hay algunos profesores que su clase, pues no sé, no quiere que entre nadie, es una especie de caja negra y la evaluación es un cambio cultural también. Pero hay, ya le digo, la Universidad de Deusto y la Universidad de Mondragón. La Universidad de Mondragón, que tiene gran éxito, pues por ejemplo, tiene un horario de fábrica. No es como las otras universidades que arrancan más tarde, tienen más tiempo para comer y luego la tarde no. ¿Por qué? Porque en la Junta Gestora hay empresas y también está el gobierno, pero son empresas básicamente quien gestionan. Entonces dice, bueno, este señor que lo estoy formando va a ir a trabajar a una empresa, a una fábrica. ¿Por qué le voy a educar? En que va a tener 2 horas para comer, en que no. Va a empezar a las 8, de 8 a 12, se para, se come y de 1 a tal, ¿no? Y tiene muchas prácticas. Por ejemplo, ahora he hecho un máster de emprendimiento, que es un grado de emprendimiento que son 3 años, que arrancan en inglés, arrancan en grupo. La nota se la dan al grupo, no al individuo, grupos de 5 personas. Tienen que arrancar con una empresa que ellos inventan y al cabo de 3 años tiene que funcionar físicamente esa empresa. Y tal. Bueno. Esa modernidad, digamos, pues hoy por hoy la universidad pública está un poco más atrasada. Con lo cual, pues bueno, tiene una oportunidad de mejora importante. Sí, señor. Ingeniero, ¿alguna pregunta, Gonzalo? Para no monopolizar. No, simplemente contar o abundar un poco más en algunas cosas que dijo Tomás. Por ejemplo, él ya me habló del grupo Mondragón, ¿verdad? Que él no lo explicó tan en detalle, pero que es un movimiento cooperativo. Justamente vamos a firmar un convenio con los amigos de INACOP y el movimiento cooperativo del País Vasco creo que es un ejemplo, porque Tomás me ha contado que eso ha salido de condiciones muy primitivas y de mucha necesidad y que ha crecido, bueno, las cifras, repítelas tú que las conoces, pero está en muchos países y está siendo un emprendimiento cooperativo sumamente exitoso, ¿verdad, Tomás? Si nos puedes contar un poquito. Sí, bueno, esa es una experiencia de innovación social en este caso, ¿no? Eso fue una innovación social, porque había sociedades anónimas, sociedades limitadas, sociedades de todo tipo, como en todos lados, como hay aquí, y eso pues al final lo creó un cura, el padre José María Arizmendarrieta, en un pueblo que se llama Mondragón. Mondragón está metido entre montes, allí en Guipúzcoa, perdido, con muy malas comunicaciones, había poco trabajo, poco dinero, y este hombre pues se le ocurrió con otras 5 personas, de los cuales, por cierto, muy orgullosamente, uno fue mi mentor, Jesús Larrañaga, uno de los 5 fundadores de las cooperativas Mondragón. Dijeron, bueno, aquí tenemos que generar algo, y crearon un tallercito de cocinitas de gas. Empezaron para esas que se ponen encima de la plancha y se cocinaba y tal. Empezaron con aquello y dijeron, bueno, pero esto no tiene que ser una empresa al uso, tiene que ser cooperativa, que cada uno es trabajador y es dueño de la cooperativa. Bueno, hoy eso fue creciendo. Hoy en día son 85.000 empleados en 25 países. Facturan más de 20.000 millones de euros al año.
tienen su universidad, tienen su banco propio y siguen siendo con la misma filosofía, que son cooperativistas. Para entrar se te abre una cuenta, si tú eres cooperativista se te abre una cuenta, es tu participación, no se dan dividendos, no sale a la bolsa, no se pueden comprar. Ha habido muchas veces que ha venido extranjeros y dicen que quiero comprar esto, no se puede comprar. En su caso tendrían que, por unanimidad, todos los operarios deberían decir que sí. Bueno, tiene una fortaleza, lo que tienen es una fortaleza para situaciones como la que salieron, importantes, porque luego entre ellos, si una cooperativa va mal, pues se reemplean en otro lado, o si tienen que bajarse el sueldo, se lo bajan y aguantan mejor la crisis, que una SA pues es más rígida y tiene que despedir. Bueno, tienen grandes ventajas, también tienen otros problemas, pero ahí están, ¿no? 85.000 personas en 25 países y 20.000 millones de facturación al año, pues es un dato interesante. 85.000 personas en 25 países, ¿no? Es un dato no menor, y además el factor de internacionalización de la economía, porque pasaron del pequeño pueblito en el País Vasco a 25 países, ¿no? Bueno, sí me gustaría decir, ya que estamos en la Semana de la Calidad, que por supuesto la calidad la han tenido desde el primer momento. Estos 5 creadores de las cooperativas tuvieron clarísimo, visitaron Japón, en aquellos momentos que tú te acordarás de que Japón era el foco de la calidad en el mundo, visitaron Japón, visitaron Estados Unidos, empezaron con la ISO cuando todavía el primer centro educativo certificado con la ISO 9000 fue la Universidad de Mondragón, el primer centro certificado en España. Quiero decir, ha habido todo un aprendizaje, todos unos ciclos de aprendizaje, las 5 S's, Lean Production, las mini compañías, el que pues las fábricas de electrodomésticos, ves a los obreros que están allí con sus gráficas de cómo va ese día, tal. Bueno, todo un movimiento de la calidad que vamos, no tenemos que convencerles a ninguno allá de la importancia de que tiene ningún modelo de gestión ni nada. Eso es importante decirlo aquí porque no solamente es el tema técnico, es todo esto que estamos hablando funciona y a ellos les ha funcionado muy bien. Ingeniero, me comunican de protocolo de presidencia que el presidente no va a llegar. O sea que les pedimos disculpas a ustedes. Esto se nos acaba de informar que por motivos de agenda el señor presidente no va a estar con nosotros. Queríamos agradecer en nombre de INACAL a la escribana Yara Rodríguez, directora general de Secretaría del Ministerio de Turismo, al escribano Gustavo Fernández, director de Industria del Ministerio de Industria, Energía y Minería, a Pablo Villar, director de INAPYME, la Dirección Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas. Y si está de acuerdo, ingeniero, vamos a proceder a continuación a la firma del Convenio Marco de Cooperación Técnica entre el Instituto Nacional de Calidad INACAL y el Instituto Nacional de Cooperativismo INACOP. Y con este motivo, entonces, se va a proceder a la firma por parte del ingeniero químico Gonzalo Blasina en su calidad de director ejecutivo y por la otra parte del Instituto Nacional de Cooperativismo, el señor Fernando Antonio Verazaín Miravalles en su calidad de presidente. Adelante. Buenos días a todos y a todas. El Instituto Nacional del Cooperativismo es un instituto muy joven que lleva 3 años en el ejercicio de la promoción del cooperativismo en el Uruguay y simplemente queremos que ustedes sepan la importancia que tiene este convenio para nosotros, con un instituto también joven, con el cual venimos trabajando hace ya casi un año, fundamentalmente tratando de solucionarles problemas a las cooperativas FUNSA. Y estamos seguros de que este convenio de cooperación que estamos firmando hoy va a posibilitar a las cooperativas su mejora en la productividad, su mejor análisis de organización. Pretendemos que así como firmamos hoy con INACAL y el próximo martes lo haremos con el Uruguay 21, otro instituto también muy importante para nosotros, generar herramientas más allá de las clásicas de la formación cooperativa, de la formación de gestión, que le permitan a las cooperativas ser más competitivas, tener en el mundo una incidencia un poco mayor de la que están teniendo ahora,
Tuvimos una excelente gira junto al presidente Mujica por Mondragón. No podemos decir que aprendimos mucho porque nunca se aprende mucho. Sí que aprendimos y que estamos analizando la posibilidad de que vengan compañeros de Mondragón a una experiencia que vamos a iniciar también con la Facultad de Ciencias Económicas en lo que sería un posgrado para otro tipo de formación. Así que, en nombre del Instituto, muy felices de estar aquí, de participar con ustedes de esta Semana de la Calidad. Qué mejor momento para firmar este acuerdo que ya venimos desarrollando que hacerlo en este marco que vemos con mucha participación, que vemos con mucho interés. Tenemos técnicos nuestros que han participado al primer momento acá y agradecerle al ingeniero Blasina por todo el camino que ha desarrollado junto a nosotros para poder llegar a la firma. Por mi parte, simplemente también agradecer a Fernando, porque esto es una tarea conjunta, es una tarea de ganar, y ya, bueno, hace un año que estamos cooperando, fundamentalmente con FUNSA, hemos tenido algún contacto también con la gente de Pailana, y son dos sectores que yo tengo mucho la camiseta puesta, porque son dos sectores en los que transité antes de estar dedicado a estos temas de la calidad. Yo supe estar en el sector textil y en el sector del caucho, y bueno, el gusto de saber que el Uruguay está exportando, por ejemplo, cubiertas, ¿verdad?, con un buen nivel de calidad a ciertos nichos de mercado que hemos podido detectar, y que hay mucho trabajo muy serio por parte de todos los cooperativistas para que eso sea posible, ¿verdad? O sea, recuerdo el objetivo del contenedor de FUNSA, había un plazo y había que llenar el contenedor, y se llenó el contenedor y se exportó en tiempo y forma, y eso sabemos que hay mucho estrés para llenar un contenedor con las cubiertas adecuadas, y bueno, por suerte son objetivos ya cumplidos, y en el marco de ese cumplimiento de ciertos objetivos, esto es un mojón más para continuar trabajando juntos.